Damos la bienvenida, ¿cierto?, a este webinar sobre la Ley 21.094, Interpretación Jurídica y Reforma de Estatutos en las Universidades del Estado de Chile. Esta actividad es convocada por la Universidad del Biobío a través de la coordinación del equipo de reforma estatutaria de nuestra universidad que lidera el académico doctor Enrique Zamorano Ponce. Saludamos a las autoridades universitarias, a las académicas y académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, invitados especiales de las regiones de Biobío y de Ñuble, y también, como decíamos hace poco, a los representantes, funcionarios, funcionarias, académicas y académicos, estudiantes de las demás universidades estatales que hoy nos acompañan, las mencionábamos hace un rato. Hoy contamos con la participación de la destacada abogada y directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, Alejandra Contreras Altman. Les indicamos como modo de orientación que el webinar considera el saludo inicial de nuestro prorector, el doctor Fernando Toledo Montiel, luego el mensaje y la presentación que hará el doctor Enrique Zamorano Ponce, coordinador del proceso de reforma estatutaria UBB, quien también nos aportará algunos antecedentes de nuestra expositora, y posteriormente la ponencia de la abogada Alejandra Contreras Altman, que se extenderá por alrededor de 40 a 45 minutos. Y luego, posterior a esa ponencia, daremos paso a algunas consultas que ya se están registrando, aquellas consultas que se realicen a través del chat. Dejamos entonces con ustedes al prorector de la Universidad del Biobío, doctor Fernando Toledo Montiel. Estimadas y estimados participantes en este webinar, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo especial para académicos, estudiantes y funcionarios administrativos de otras casas de estudios superiores que también se han sumado. Comparto con ustedes el saludo del rector de nuestra universidad, doctor Mauricio Cataldo Monsalves, quien no ha podido conectarse debido a otros compromisos institucionales, en particular con el CUECH. En primer término, agradecemos a la abogada y directora ejecutiva del CUECH, señora Alejandra Contreras Altman, su disposición a participar en este encuentro. Se trata de una profesional de reconocida trayectoria y muy conocedora de los temas que atañen a la educación superior de nuestro país. El objetivo de este webinar es contribuir a difundir y promover antecedentes sobre el proceso de la reforma estatutaria de la Universidad del Biobío y estimular la participación de la comunidad universitaria en la construcción de los nuevos estatutos. Nadie puede restarse y es parte de nuestra responsabilidad universitaria, cívica, buscar información y participar en los espacios que la universidad ha dispuesto para ello. No debemos olvidar que este proceso debe ser transparente, participativo y triestamental, puesto que la universidad la construimos entre todos y todas. También creo oportuno realizar un reconocimiento al coordinador institucional del proceso de reforma estatutaria, el académico doctor Enrique Zamorano Ponce, quien junto a un equipo profesional ha liderado este arduo trabajo. La entrada en vigencia de la Ley de Universidades Estatales en junio del año 2018 constituye un hito histórico que enfrenta a las comunidades universitarias a oportunidades y desafíos importantes, tras décadas de funcionamiento de un sistema normativo impuesto en la década de los años 80 y que se mantiene hasta hoy. Aprovechemos pues este espacio y oportunidad de participación que se nos brinda para construir con una visión de futuro universidades más democráticas, inclusivas e integrales, vinculadas entre sí y con el entorno donde están inmersos. Muchas gracias
Y bienvenida, Alejandra. Agradecemos entonces el mensaje inicial del prorector de la universidad, doctor Fernando Toledo, y damos el pase al coordinador del proceso de reforma estatutaria de la Universidad del Biobío, el doctor Enrique Zamorano Ponce. Gracias, Cristian. Bueno, en primer lugar, yo quiero ofrecer a las y los asistentes la más cordial bienvenida a través de un abrazo telemático, pero muy fraterno, por la bondad de acompañarnos en este webinar, titulado, como decía Cristian, Ley 21.094, Interpretación Jurídica y Reforma de Estatutos en las Universidades del Estado de Chile, que organiza la Universidad del Biobío como parte de su proceso de reforma de estatutos que tengo la responsabilidad y yo diría el inmerecido privilegio de coordinar. Corría el mes de julio de 2017 en que la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, en mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, da inicio al primer trámite legislativo constitucional del proyecto de ley sobre universidades estatales. Tras un largo proceso legislativo en ambas cámaras, que consignó reuniones de las comisiones de educación de ambas, con diversos actores y actoras de la educación superior, entre otros los rectores, así como representantes de las comunidades universitarias, de estamento de académicos, a través de la Federación de Académicos de las Universidades del Estado de Chile, bajo la presidencia del doctor Carlos Gómez Díaz, que nos acompaña en esta oportunidad, del estamento de funcionarios administrativos, a través de distintas organizaciones como ANTOE, en la presidencia de Servando Contreras, FENAFUECH, en la presidencia de René Astudillo, FENAFUCH, en la presidencia de la señorita Miriam Barahona, a quien veo en la sala, FENTUECH, en la presidencia de María Josefina Durán, a quien también veo en esta sala, y FENAPTUECH, que actualmente está en la presidencia del colega Boris Barrera, y en la cual participaron también en la discusión en ambas cámaras la señora Betsy Saavedra, a quien también veo en la sala, y a Mónica Álvarez. Y también el estamento estudiantil a través de la Confederación de Estudiantes de Chile, presidida a la sazón por el señor Daniel Andrade. A todos ellos, por supuesto, envío un fraternal abrazo. Con fecha 5 de junio del 2018 entra efectivamente en rigor la Ley 21094 y con ello se da inicio a los procesos de modificación de estatutos en nuestras universidades estatales. Acompañando todo este proceso riguroso de naturaleza legislativa y de diálogo fecundo se encontraba una gran persona, abogada, de una larga trayectoria en temas de educación superior. Me refiero a la señora Alejandra Contreras Altman, licenciada en Derecho y abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, diplomada del Programa Latinoamericano de Gerencia Pública por la misma Casa de Estudios, la Universidad de Chile. Entre los años 1992 y 2000 trabajó en el Consejo Nacional de Educación y en el 2001 se integra al Ministerio de Educación y se desempeña, entre otros cargos, como jefa del componente de fortalecimiento institucional del programa MESESUB, como jefa del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, como jefa de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. Hasta marzo del 2018 se desempeñó como jefa de la División de Educación Superior del MINEDUC y actualmente tenemos la suerte de tenerla como directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH. Alejandra, conocedor de tu ajustada bitácora de trabajo, es doblemente un imperativo para quien les habla que en nombre de toda la comunidad universitaria
del estamento de académicos, del estamento de funcionarios administrativos y del estamento de estudiantes de mi universidad, y en el mío propio, por supuesto, te exprese una profunda gratitud por la bondad de abrir un espacio en tu agenda de trabajo y acompañarnos en esta magnífica oportunidad que plasma, gracias a tu enorme voluntad y deseo de hacer prosperar la educación pública y estatal en Chile. A todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad, deseo que disfruten la conferencia que nos ha preparado Alejandra, y no tengo otra cosa que dejar con ustedes a la abogada, señora Alejandra Contreras Altman, quien nos ofrecerá una interesante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus amables palabras, a Fernando lo mismo, Cristian. Saludarlos en primer lugar a todos los presentes. Veo aquí abajito el Zoom, ahí nos muestra la cantidad de participantes y aparece 140, así que muy sorprendida y muy agradecida de la presencia de todos ustedes. Felicito a la universidad por esta iniciativa. Creo que es muy importante, como bien decía Enrique y Fernando, abrir espacios, ¿verdad?, para que estos temas se puedan conversar, se puedan socializar, porque justamente la construcción, no solamente el tema de estatutos, sino que también la implementación de la ley de universidades estatales, creo que es una responsabilidad de todos, de todas las comunidades de las universidades precisamente, es justamente poder hacer carne, poder hacer materia lo que establece la ley, que como sabemos fue un esfuerzo compartido, como bien decía Enrique, lo trabajamos muy en conjunto desde las universidades, no solamente con sus rectores, sino que también con todos los representantes de los gremios, con funcionarios, académicos, estudiantes, etcétera, que manifestaron sus distintas posiciones, sus distintas posturas, pero siempre con un ánimo muy colaborativo para que esta ley fuese exitosa y estuviese finalmente, fuese una realidad finalmente, ¿verdad? Y pudiese orientar el desempeño y el desarrollo de las universidades estatales y, como se dice en alguna parte, creo, de su mensaje, poder recuperar, ¿verdad?, el sitial, digamos, de relevancia que estas universidades deben tener y tienen, creo yo, también, pero quizás desde el punto de vista más numérico, más de cantidad de personas, ¿verdad?, más de tamaño, poder empujar también hacia que se recupere ese sitial de principal entes, digamos, principales y emblemas, digamos, de la educación superior en nuestro país. Así es que agradecerles nuevamente la posibilidad de estar acá con ustedes, de la organización de esta actividad. Y bueno, y contarles un poquito antes de compartir pantalla y partir ya formalmente, cuál es un poco la idea de la conversación. Veo ahí en la lista de participantes personas con las que ya hemos estado varias veces en actividades de este tipo, así que ahí al tiro les advierto que se van a repetir bastante el plato en algunas materias, porque obviamente no es posible, digamos, inventar mucho, ser muy original cuando estamos hablando, ¿verdad?, de la normativa y cómo esta se aplica. Así es que del contenido, digamos, de la presentación, son cosas que hemos visto, probablemente se van a verlo bastante conocido, bastante ya conversado. Sin embargo, creo que lo más importante es la parte de la conversación, de la posterior a la presentación, ¿verdad?, donde podemos intercambiar preguntas y conversaciones, porque ahí surgen temas nuevos que a veces uno no se le ocurren cuando hace estas presentaciones. Así que les agradecería mucho si todos ustedes manifiestan todas sus inquietudes, sus preguntas, porque eso ayuda mucho a la conversación posterior. Así que bueno, la idea es mirar un poco lo que está en la ley en relación al tema estatutario. No vamos a ver la ley en su conjunto, obviamente, porque ahí ya nos tendríamos que dedicar un par de horas por lo menos a conversar. Entonces la idea es focalizarnos en aquello que tiene que ver con el cambio de estatutos, ¿verdad? Como decía don Enrique, los alcances que este tiene, ¿verdad? Cuáles son los desafíos que genera para las comunidades universitarias. Y cuáles son los pasos que vienen también. Es importante hablar de la cosa muy práctica, ¿verdad?, de cómo abordar esto, los tiempos que nos quedan, ¿verdad?, toda la cosa más concreta y práctica. Así es que, dicho eso, le voy a hacer el trabajo aquí de compartir la pantalla para poder partir. Ahí está, acomodándose. Bueno, ahora sí podemos partir. Sí. Ok,
Perdonen la demora. Bueno, como les mencionaba, la idea entonces es poder ver los aspectos principales en relación a los estatutos y posteriormente todos los detalles, las cosas que yo no mencione, porque a veces obviamente las leyes en esto son bastante generales y por tanto el día a día que ustedes viven en la universidad y cómo este cambio estatutario les afecta está más bien en las cosas más prácticas que ustedes visualizan, y me parece que eso lo podemos conversar justamente en el intercambio de preguntas y respuestas. Así que yo voy a tratar de hacer esto no tan extenso para que cuando tengamos tiempo de ver las preguntas que a ustedes les interesa resolver. Como mencionó Enrique, una de las cosas que me correspondió, afortunadamente, digo yo, en mi carrera profesional fue estar justamente en el Ministerio de Educación en el momento en que se estaban tramitando. Yo llegué a mediados del 2016 al ministerio, así que me tocó la última etapa, de verdad, del gobierno de la presidenta Bachelet, y justamente fue la etapa en que se tramitaron los proyectos o parte del trámite legal del proyecto de ley de educación superior, y también la ley de universidades estatales, que esa sí la siento más cercana porque esa la tramitamos completa, digamos, en el periodo en que yo estaba. Incluso me tocó el periodo previo, la etapa como prelegislativa, ¿verdad?, donde uno redacta y hace todos los trabajos justamente de conversación con los distintos actores, los gremios en este caso, los rectores, para poder llegar a una propuesta de proyecto de ley que refleje realmente lo que estaban esperando las instituciones estatales. Y lo cuento porque creo que es importante en esta lógica del contexto, ¿verdad? Entender por qué fue tan importante esta ley, y quizás todavía para algunos es insuficiente en realidad en lo que se logró, pero como ustedes bien saben, ahí en los temas legislativos y políticos se avanza un poco dentro de lo posible, ¿verdad? Y lo que se puede ir logrando, y después, pero siempre pensando que esto después se puede ir perfeccionando, se puede ir ampliando en sus espacios de cobertura, de desarrollo. Pero sí creo que es un hito muy importante haber logrado esta reforma, o esta más que reforma, en el caso de la ley de universidad estatal, esta ley que por primera vez, digamos, viene a regular lo que son las instituciones públicas en materia de educación superior, y cuál es el vínculo entonces entre estas universidades y el Estado, digamos, como propietario en definitiva de ellas, cuál es la responsabilidad que existe. Un poco lo que dice esta lámina, ¿verdad?, tiene que ver con este contexto histórico. Hace muchas décadas, digamos, las autoridades de las universidades estatales, incluso independiente de quienes fuesen, o sea, esto ha trascendido a muchas personas que han estado a cargo o cercanas a las universidades del Estado, que han venido, diría yo, reclamando, planteando la necesidad de establecer este nuevo trato con el Estado, es decir, yo diría un reconocimiento desde el Estado respecto de cuál es el carácter de las universidades estatales, cuál es su rol en la sociedad. El rector Vivaldi acuña una frase que a mí me parece que refleja muy bien, digamos, lo que ha sido esta mirada desde el Estado, desde las autoridades respecto a las universidades estatales, incluso que permea a todo el sistema. Él dice: por muchos años las universidades estatales han sido percibidas, digamos, han sido tratadas y percibidas como universidades privadas sin dueño. Es decir, más que tener una característica propia de lo público, se les considera o se les trata igual que cualquier otra universidad, y que la única diferencia es que no tienen dueño, a diferencia de las otras, digamos, que tienen propietarios, ya sean públicos, ya sean particulares o instituciones, como puede ser la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero que hay un vínculo, digamos, de propiedad entre la institución y alguna entidad o alguna persona incluso. En el caso de las universidades estatales, siempre se les ha considerado igual, que sin ninguna diferencia, solo que no tienen dueño. Entonces, eso es un reflejo de lo que en la sociedad ha sido un poco esta percepción respecto, o esta equivocada percepción, diría yo, de lo que significa ser una universidad estatal, una universidad pública, y cuál es el rol que tiene en la sociedad. Esto tiene, como ustedes bien saben, orígenes históricos, ¿verdad? La reforma del 80, en la época de la dictadura, que termina lo que era una tradición en nuestro país de universidades estatales muy potentes, que tenían sedes en todo el país y que por tanto tenían una fuerza como universidad muy grande, ¿verdad? Tanto la Universidad de Chile como la Universidad de Santiago, técnica en ese momento, se ven obviamente debilitadas al verse fragmentadas. Bueno, ya voy a saltarme esta tanta introducción y para ahí seguir avanzando. Entonces, yo lo que quería mencionar con todo este tema más histórico es que, bueno, evidentemente esta norma tiene
facultad, digamos, la ventaja de justamente transformar este escenario favorable para las universidades estatales que se había establecido por tantos años, ¿verdad? Y con dificultad para ellas por parte del Estado, no solamente de un punto de vista financiero, de un punto de vista de la función o misión de la universidad, sino que también desde el punto de vista jurídico, es decir, de cómo la universidad se desenvuelve en el marco jurídico que la regula y si este marco les resulta favorable o desfavorable en términos de su desenvolvimiento, en términos de su desempeño. Y la evaluación que existía hasta ese momento es que más bien era desfavorable, es decir, hay un marco jurídico que complejizaba la función de las universidades del Estado, respecto al cual, por tanto, había que hacer algún tipo de ajustes. El nuevo escenario que se configura a partir de estos cambios legales busca precisamente hacer, obviamente como el nombre lo dice, una nueva fisonomía, establecer una nueva fisonomía de lo que es el sistema de educación superior, no solo para las universidades estatales, sino que en su conjunto, de forma tal de poder tener una lógica de funcionamiento de estas más favorable. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que hay dos cambios radicales en esto. Por un lado está el proyecto, ya no es proyecto, la aprobación, digamos, de la Ley de Educación Superior, ¿verdad? Que establece en nuevos espacios de regulación del sistema de educación superior, nuevos ámbitos de financiamiento, un cambio en el rol del Estado, lo que debería producir, por lo menos dentro de lo que estaba previsto, ¿verdad? Para la ejecución de este sistema o de esta ley, cambios en la fisonomía del sistema de educación superior, es decir, que este sistema al mediano plazo tenga menor cantidad de instituciones, un mayor nivel de exigencia en términos de calidad, ¿verdad? Obviamente no exista lucro en las instituciones de educación superior, es decir, cambios relevantes en términos de su funcionamiento. Y en segundo término, más cercano aún a lo que estamos conversando, está el tema específico de las universidades del Estado, cuyo objetivo entonces es establecer un marco jurídico, o sea, esta nueva ley establece un marco jurídico que busca permitirle a las universidades precisamente fortalecer sus estándares de calidad académica, de gestión institucional, trabajar colaborativamente, contribuir al desarrollo integral del país, es decir, establece una serie de funciones o de misión para estas universidades muy precisas y con mucha más fuerza de lo que se había desarrollado hasta ahora. Entonces, este nuevo escenario debiese permitir que las universidades se desenvuelvan de una mejor forma y tengan un espacio dentro del sistema de educación superior mucho más, diría yo, destacado o con más reconocimiento de lo que ha sido hasta esta fecha. Una de las cosas importantes que traen estos cambios legales tienen que ver con el rol del Estado, y creo que eso es importante mencionarlo, a pesar de que estemos hablando de estatutos, ¿verdad? Porque justamente el vínculo con el Estado es parte de los elementos que deben ser considerados en los estatutos. ¿Cuál es la relación entre las universidades del Estado y el Estado, digamos, como ente público, como ente que representa a toda la sociedad? A veces no es fácil de distinguir esta relación y nos toca, ¿verdad?, el tema de que el Estado participe dentro de la gestión de las universidades, ¿verdad?, a través de la junta directiva. No entendemos bien cómo se entiende la autonomía versus justamente el rol del Estado. Son temas que no siempre son fáciles de resolver. Y la ley específicamente le asigna un rol al Estado en relación a las universidades públicas, pero también al sistema de educación superior en su conjunto. Entonces, por ejemplo, dice la ley que el Estado debe proveer el ejercicio del derecho a la educación. O sea, primero se reconoce el derecho a la educación, lo cual es un cambio muy importante en nuestro sistema. Luego se establece que es el Estado responsable del ejercicio de este derecho, o sea, que todos los ciudadanos puedan ejercer efectivamente este derecho, y esto se hace a través de las instituciones de educación superior que son públicas, que en este caso parte de ellas importantes son las universidades del Estado, y también a través de sistemas de acceso que fomenten obviamente la participación, la inclusión, y que los únicos factores de definición sean el mérito de los estudiantes, ¿verdad? Obviamente fomentar mecanismos de ingreso especiales, o sea, hay toda una responsabilidad del Estado respecto del acceso al sistema de educación superior y especialmente a las universidades públicas.
Luego un rol que tiene que ver con la excelencia de las universidades, de sus universidades, señala la ley, fomentar la excelencia de todas sus universidades, es decir, de las universidades estatales, promoviendo la calidad, la equidad territorial, la pertinencia a sus actividades, es decir, también se establece que el Estado debe velar porque las universidades cumplan y avancen, digamos, en temas de calidad, pero también de pertinencia de sus actividades. Entonces, el Estado no puede estar ajeno a lo que hacen las universidades desde la perspectiva de su excelencia o de su calidad. Obviamente también tiene que ver con el promover, dice la ley, una acción sistémica, coordinada y articulada del quehacer de sus instituciones, y yo creo que este es uno de los elementos bien novedosos y destacados que tiene la ley, que es justamente cómo hacemos real el tema del sistema de universidades estatales, y bueno, yo creo que la presencia acá en esta reunión de personas que participan y que pertenecen a diversas universidades nos empieza a hacer más sentido, ¿verdad? Que cada vez estamos trabajando más en conjunto, justamente, es parte de lo que la ley establece en términos de su espíritu, de cómo las distintas comunidades universitarias se empiezan a vincular y a trabajar colaborativamente en diversas materias, y creo que este proceso estatutario nos ha ayudado mucho también para que las comunidades se vinculen. Y por último, el tema de los proyectos educativos diversos también está reconocido en la ley como un contrapunto justamente a este trabajo coordinado y articulado. Se promueve el trabajo conjunto, pero también entendiendo que cada universidad es un universo en sí misma, tienen proyectos diversos justamente porque son territorios distintos. No necesito yo decirles, digamos, las diferencias que existen entre los distintos territorios de nuestro país y cómo las realidades entonces son distintas, y eso es reconocido y recogido también en la ley, y también es un elemento que los propios estatutos, digamos, deben reflejar, es decir, tenemos una lógica de ser universidad estatal, por tanto un sustento común, un sustrato común, pero también tenemos muchas particularidades propias de cada universidad, y eso también debe estar recogido en cada uno de los estatutos. Entonces la ley no pretende hacer una, diría yo, una simplificación de lo que es la universidad del Estado, ni tampoco una estandarización, sino que establecer un equilibrio entre ellos, esos elementos comunes, aquellas cosas que deben estar presentes en todas las universidades, y aquellos elementos que son diferenciadores y que son propios de cada institución. Ambos temas están presentes en la ley y deben de esa forma también ser recogidos en los estatutos. ¿Qué se espera de las universidades del Estado en términos de, también la ley no solamente le pone responsabilidad y tema al Estado, digamos, ¿verdad? No solamente le pone funciones al Estado, sino que también hace una declaración explícita respecto de cuál es la misión que la sociedad en su conjunto, porque hay que ¿verdad? Recordar que las leyes lo que hacen es recoger lo que es la opinión social, ¿verdad? Mayoritaria, expresan la opinión mayoritaria de una determinada sociedad en un determinado tiempo, y en ese sentido se reconoce entonces la necesidad o la sociedad, digamos, expresa una misión para las universidades del Estado. Esta misión tiene tres componentes esenciales. Por un lado, el cultivar, hay aquí un componente clave que tiene que ver con la investigación. En el fondo, las universidades estatales tienen que desarrollar investigación, no pueden ser universidades netamente docentes, porque están mandatadas para generar conocimiento, para avanzar, digamos, en el conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad. Lo segundo, justamente, poder contribuir al mejoramiento, diría yo, al avance, ¿verdad?, de nuestro país como sociedad en su conjunto, en todos los ámbitos de su quehacer. En el fondo, las universidades del Estado tienen que estar trabajando al servicio del país. Eso es como forma de resumir, digamos, este segundo elemento de la misión. Son instituciones que están al servicio y no trabajan puertas adentro, encerradas, digamos, en lo que a ellas les parezca que es la mejor materia, sino que más bien al servicio del país, dependiendo de las necesidades de cada una de las regiones. Y lo tercero, asumir con vocación de excelencia, y este es uno de los elementos que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con la formación de las personas. Evidentemente todos ustedes trabajan, ya sea como académicos, como funcionarios, como profesionales, cercanos a los jóvenes, ¿verdad?, trabajando directamente con ellos, y es muy importante que la ley reconozca que lo que se hace acá no es simplemente formar profesionales,
no es una máquina formadora de profesionales la universidad, sino que es una formación de personas que tienen ciertas características que son las que necesitamos en nuestros ciudadanos a futuro, ¿verdad? Entonces la ley define esas características como el espíritu crítico, el diálogo racional, la ciudadanía que está inspirada en valores éticos, democráticos, etcétera. Ahí hay un largo listado de cuáles son esas características y qué se espera entonces que la universidad logre en los jóvenes que están bajo su responsabilidad en esta etapa formativa. Entonces, hay una responsabilidad de parte de las universidades en este sentido de tener una formación que va más allá de lo netamente profesional, y eso también de una u otra forma debe estar reflejado en cómo la universidad se organiza, que finalmente el estatuto es justamente la norma que regula la organización de las universidades y por tanto cómo éstas se estructuran para dar cumplimiento a esta misión. Entonces la misión siempre es algo que hay que tener presente al momento de definir cómo van a ser los estatutos, porque tenemos que darle cumplimiento a esto, este es nuestro mandato. ¿Cómo avanzamos entonces? Bueno, la implementación de la ley, esto es más retórico, ¿verdad? Es una oportunidad para instalar, como decíamos, la educación como un referente de calidad, ¿verdad? Como poder avanzar en la lógica del sistema de universidades estatales, y finalmente la ley tiene que ser implementada de manera intencionada, es decir, esto suena muy extraño de repente, pero lo que yo quiero plantear en esto es que tiene que haber una real voluntad por parte de las comunidades de todas las universidades de ir dando cumplimiento a lo que establece la ley, porque a veces no son cosas muy obvias de cómo se hacen, sino que más bien requieren mucha voluntad y mucho trabajo para ir avanzando en ellas. El trabajo de sistema de universidades estatales, el colaborar con los entes públicos, ¿verdad? El mismo cambio estatutario, porque uno también podría quedarse en la comodidad de decir cambiemos lo mínimo necesario, no hagamos una nueva reflexión respecto a qué queremos como universidad. Entonces hay muchos elementos que requieren mucha voluntad para poder avanzar y para sacarles realmente provecho. Ya. Dicho todo eso, ahora sí entro al tema estatutos, más en realidad un nuevo modelo de gobernanza. Hay que recordar, y aparte lo señalé, ¿verdad?, que la gobernanza dentro de las universidades del Estado no había sido debatida de manera integral en las últimas décadas, ¿verdad?, desde el cambio de las reformas estatutarias que se producen en la dictadura. Y por lo mismo la ley entonces lo que hace es tratar de establecer ciertas directrices básicas, o sea, esta base común que yo les mencionaba, o sea, cuáles son las cosas mínimas que tienen que existir en una gobernanza moderna para las universidades estatales. Estas reglas comunes son establecidas y se establece expresamente que esto es sin perjuicio de todos los demás, las demás autoridades y órganos que puedan establecer las propias universidades del Estado en sus estatutos, es decir, se reconoce, ¿verdad?, en la ley la autonomía administrativa que tienen las universidades, autonomía también en términos de su gestión, para que los estatutos establezcan elementos adicionales a este mínimo que está contenido en la ley. Y como ustedes bien saben, los órganos mínimos que se contemplan son justamente el Consejo Superior, el Rector, el Consejo Universitario y además un órgano de control que es la Contraloría Universitaria. Solamente señalar en esto que es muy importante reconocer, y yo creo que todos ustedes lo han vivido, que las universidades no necesariamente en la actualidad estaban aplicando los estatutos tal como estaban escritos. Es decir, yo creo que en los hechos, en la práctica, hubo una necesidad de avanzar y de hacer ajustes a la forma en que los estatutos regulaban la vida universitaria, por ejemplo, en la composición de la junta directiva, en la composición del consejo universitario, en que las instituciones, por los hechos simplemente, tuvieron que ir dando mayor participación a estudiantes, a funcionarios, ¿verdad?, reconociendo la importancia de los estamentos al interior de la gestión universitaria. El problema que había es que esto era justamente en los hechos y no estaba reconocido en la normativa, que es la que finalmente nos ordena en términos de cómo tomar decisiones, ¿verdad?, de los derechos a voto, etcétera. Entonces, lo que busca este modelo de gobernanza no es algo quizás tan distinto a lo que ya estaba ocurriendo en la práctica, pero sí lo logra llevar a la norma, digamos. En el fondo reconoce lo que se ha ido avanzando en estos años y lo transforma en normas de forma tal que esto ya sea no sea sujeto de la voluntad de las autoridades, sino que sea un derecho establecido en la normativa. Entonces la ley incorpora estos 4 principios, diría yo, en términos de gobernanza. Un primer principio que tiene que ver con la existencia de un órgano colegiado superior de carácter estratégico,
que incluye presencia de miembros externos a la universidad, y aquí nos estamos refiriendo obviamente al Consejo Superior, que es el que reemplaza a la actual Junta Directiva. La existencia de este órgano superior responde a la necesidad, ¿verdad?, de tener una mirada de largo plazo respecto a del desarrollo de la universidad, en el fondo que no todo esté centrado en el corto plazo o en la gestión del día a día, que es el rol más propio de las autoridades hacia el interior de la universidad, de sus entes unipersonales, sino que esté más mirando justamente esta lógica estratégica, cuál es la forma en que la universidad se va desarrollando, y por eso incorpora, digamos, a entes externos, miembros externos, que pueden ser los representantes del gobierno, o del Estado, digamos, a través del gobierno de turno, y también representantes de la comunidad, que básicamente en este caso se logra, digamos, a través de un egresado o exalumno, un titulado, digamos, de la propia universidad, de forma tal de que tenga un vínculo con la institución, pero que esté funcionando externamente, o sea, que tenga una mirada externa. Entonces, esa es la lógica, digamos, de este órgano superior de carácter estratégico. Luego, un segundo principio que está contemplado en la ley es la participación triestamental en todos los órganos colegiados de gobierno, es decir, se entiende que todas las instancias colegiadas deben reconocer la presencia al interior de la universidad de los tres estamentos, es decir, el estamento académico, el estamento funcionarios y el estamento estudiantil tienen presencia en los tres, o sea, en todos los órganos que regula la ley, y obviamente haciendo el símil, digamos, aquellos órganos que no están en la ley, pero que sí estarán en los estatutos, debiesen también reconocer esta presencia estamental. Por tanto, se habla de una participación que debe ser efectiva, y por ende es necesario reglamentarla, en el sentido de que tiene que cumplirse, ¿verdad?, ciertas reglas para que esta participación tenga efecto, y también se establece que las funciones de esta participación de estos órganos colegiados es más bien de carácter asesora, normativa, pero no ejecutivas, que esas quedan entregadas, digamos, a los órganos, a las entidades, digamos, unipersonales, de forma de no complejizar el quehacer diario, digamos, de la institución. Entonces, tenemos en tercer principio, que las funciones ejecutivas se encuentran en manos del rector y de las demás autoridades unipersonales, que son los encargados como el día a día, en el fondo, del quehacer y del desarrollo de la actividad propia más operacional, más práctica, ¿verdad?, de lo que va pasando en la universidad, y eso entonces está en manos de las autoridades unipersonales. Así como esto se da a nivel de la estructura orgánica centralizada, también se replica después, ¿verdad?, en las estructuras más bien a nivel de las facultades, en el caso que existen, o las escuelas, etcétera. Tiene una lógica, ¿verdad?, por eso lo señalo como un principio, más que como la función específica de un determinado órgano. Por último, está la instalación de los contrapesos a la autoridad del rector, es decir, se establece que el rector tiene esta función ejecutiva con muchas funciones, ¿verdad?, pero que también existen contrapesos, es decir, que no tiene funciones sin control, que sean totalmente autónomas, sino que él tiene que rendir cuenta de su función y responder frente a la comunidad universitaria. Y eso está dado básicamente por los entes colegiados, que son los que ya señalamos y que tienen funciones de control respecto a la función del Ejecutivo, que en este caso es el rector, y también por la fiscalización de la Contraloría Interna, que tiene roles muy importantes en términos tanto de cumplimiento de la legalidad como también del uso de los recursos. Entonces son dos caminos, dos áreas, digamos, en las cuales la Contraloría tiene funciones muy relevantes. Esta es la pregunta que todos se hacen, ¿verdad?, y que siempre nos cuesta dilucidar, que es cuál es el alcance de la modificación de estatutos, es decir, qué se puede modificar y qué no se puede modificar. Yo aquí creo que es más para poder explicarlo mejor, esto de repente tiene ciertas connotaciones jurídicas medias enredosas, además está sujeto a bastante interpretación, y ahí todavía, desgraciadamente yo no les voy a poder dar una respuesta 100% efectiva, porque todavía hay espacios que no nos corresponde a nosotros interpretar, sino más bien a la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Educación. Pero lo que yo puedo sí señalarle es que en primer lugar hay que distinguir lo que es el mandato que establece la ley, ¿verdad?, que ese es claro, y lo que es la posibilidad que tiene la institución. Son dos planos distintos. El primer plano es el mandato de la ley, y el mandato de la ley es clarísimo, digamos, en que hay que cambiar en el estatuto actual todo aquello que es incompatible o contradictorio con las normas del título segundo de la ley. Y claramente esas normas son aquellas que contienen todos los temas referidos a
la gobernanza universitaria, es decir, cómo se estructura la gobernanza, todos estos órganos que mencionamos, todas estas normas mínimas que están en la ley tienen que ser modificadas, ¿verdad? Porque son contradictorias con los actuales estatutos, y además tienen que ser incorporadas aquellas cosas que la propia ley mandata. Ese es el segundo, diría yo, espacio que es incontrovertible, que el estatuto tiene, que no es necesariamente solamente cambiar aquello que es contradictorio, sino que también incorporar todos los elementos que la propia ley le mandata. Hay que recordar que muchos de los temas que la ley regula, no los regula en detalle, sino que dice el estatuto va a definir cómo se hace A, B o C. Entonces, obviamente esos mandatos que establece la ley son parte de lo que hay que trabajar para incorporar en el respectivo estatuto. Un segundo elemento son temas que no están en el título segundo, es decir, que no son específicamente del título segundo, pero que sí también la ley los delega al estatuto. Entonces, hay delegaciones que hace la ley, digamos, de temas que tienen que estar contenidos en el estatuto y que no necesariamente están en el título segundo, como por ejemplo la misión de la universidad, la región a la que pertenece, y ahí tengo un listado ahí para verlo más en detalle. Y por último, está el tema más ambiguo, digamos, más amplio, que es si más allá de este mandato, digamos, que ya tenemos claro lo que es obligado, ¿verdad? Lo que la ley nos mandata. ¿Qué pasa con todo lo demás? Bueno, respecto a todo lo demás, efectivamente no existe un mandato por parte de la ley, por tanto, perfectamente una universidad podría optar por cambiar todo aquello que yo he señalado y en lo demás mantener el estatuto actual. Con eso se cumpliría lo que establece la normativa. Sin embargo, respecto a todos estos otros elementos, digamos, o incluso elementos que no están en el actual estatuto, porque esto no se trata solo de modificar, existe siempre la posibilidad de cambiar el actual estatuto, porque el estatuto actual tiene un rango legal, por tanto, como cualquier otra ley, puede ser modificada. Entonces, esto es más bien parte de la posibilidad permanente que tienen las comunidades de plantear o de solicitar más bien al Ejecutivo una modificación de su estatuto vigente. Entonces, es como decir, dado que tenemos que trabajar, ¿verdad?, en estos ajustes al estatuto derivados de la ley, usemos esta misma instancia para cambiar otros aspectos del estatuto que nos parece necesario de modificar, ya sea porque estén obsoletos, o porque sean perfectibles, o porque se quiere incorporar nuevos elementos, etc. Adicionalmente hay que considerar que la propia ley establece que los órganos de gestión interna son sin perjuicio de todos aquellos órganos adicionales que quiera contemplar el estatuto. Por tanto, ya en eso existe una delegación que la propia ley hace de que se pueden incorporar nuevas cosas, ¿verdad? Que se pueden incorporar otros organismos, o que se puede regular lo que pasa, digamos, más bien a nivel de las facultades, etcétera, porque la propia ley dice, por ejemplo, que se podría crear un consejo de facultad, que no lo establece la ley, pero dice, esto es sin perjuicio de todos aquellos otros órganos que el estatuto establezca. Por tanto, está facultando, digamos, para que se regulen en el estatuto materias que la ley no contiene. Entonces, cuando se dice que solo se puede cambiar lo que dice la ley, digamos, es la propia ley la que nos contradice cuando nos da la posibilidad de incorporar otras materias. Yo en esto les decía que todavía hay cierta ambigüedad porque el Ministerio de Educación nos ha transmitido, digamos, que la interpretación que ellos hacen es que más bien solo se puede cambiar lo que el estatuto, o sea, lo que la ley señala, o sea, el mandato de la ley es cámbialo del título segundo y no se podrían cambiar otras materias. Nosotros creemos que eso no corresponde a las reglas generales, digamos, del derecho, en el sentido de que se debiese estar abierto a la posibilidad de modificación de estatuto. El problema es que los estatutos no lo modifica la universidad, y eso hay que recordarlo. Lo que hace la universidad es una propuesta de modificación de estatutos, porque los estatutos, dado que son una ley, tienen dos caminos, digamos, para aprobarse. O se aprueban como una ley, por tanto que habría que llevar esta propuesta directamente al Congreso, o se aprueban vía un DFL, que es un decreto con fuerza de ley, que lo dicta el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, por un mandato, digamos, que le entrega el Congreso de la Nación. El Congreso le delega al Ejecutivo para que dicte decretos con fuerza de ley en materias que son específicas. Ambas instancias, o sea, la instancia que se ha usado siempre para los temas estatutarios es esta última, el decreto con fuerza de ley, no un trámite de una ley directa. El tema es que ambas instancias dependen finalmente del Ejecutivo, porque en ambos casos, ya sea una ley directa o un DFL, quien tiene la iniciativa de iniciar esos trámites es el Ejecutivo, en este caso el presidente, digamos, el Ministerio de Educación,
porque por la Constitución, ustedes saben, la Constitución tiene límites a aquellas cosas que pueden ser de iniciativa de los parlamentarios y aquellas que son de iniciativa del Ejecutivo, y en este caso, dado que se tratan de órganos públicos, y los estatutos regulan cómo estos órganos se estructuran, esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por tanto, los dos caminos pasan por el Ministerio de Educación, y por ende, la propuesta que la comunidad haga al Ejecutivo respecto del contenido de sus estatutos, para que llegue a ser ley, digamos, o DFL en cualquiera de las dos instancias, tiene que contar con la aprobación del Ministerio. Entonces, por eso les digo que no depende 100% ni de la universidad ni de los rectores, digamos, cuál va a ser el alcance de esta modificación, sino más bien de la interpretación que el Ministerio o la Contraloría en su efecto, porque en esto puede haber una interpretación del Ministerio con la cual no estemos de acuerdo y tengamos que elevar esto a la Contraloría, pero finalmente algún ente público va a determinar, digamos, cuál es el alcance de esta modificación. Ahora, en el caso de los DFL, este alcance de la modificación puede quedar más expreso, explícito o ser más claro, es justamente en la ley que entrega la delegación al gobierno para hacer los DFL. Esa ley, que sí se tiene que tramitar necesariamente en el Congreso, perfectamente nos va a orientar, digamos, nos va a dar una señal de cuál es el alcance de esta modificación, y por eso es importante estar atentos, digamos, y no dejar esto muy como algo secundario, porque realmente no es secundario, esta ley delegatoria, que podría uno entender que es de mero trámite, porque lo que hace más bien es darle al Ejecutivo la posibilidad de que dicte los DFL. Perfectamente es una ley que permite que en ella se regule cuál es el alcance. Si en esa ley, por ejemplo, el Ministerio dijera se autoriza un DFL que solamente regule aquellos temas establecidos en el título segundo, y lo hace muy restrictivo, podríamos claramente quedar fuera, o podría quedar fuera, digamos, la posibilidad de modificar otros aspectos del estatuto. Entonces, la ley delegatoria es una ley que es importante, que sea ojalá lo más amplia posible, de forma tal de que sí, efectivamente, las propuestas que haga la comunidad con cambios más amplios que los del título segundo puedan ser incorporados en el estatuto final. Entonces, por eso les menciono que esto es algo que no está resuelto y que hay espacios, digamos, en uno u otro sentido que podrían acotar o ampliar este alcance de la modificación estatutaria. Bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que la propia ley regula, pero que no están en el título segundo y que deben ser establecidas en los estatutos, pero ya, como se lo mencioné, o sea, no solo estamos metidos en el título segundo, sino que también hay elementos específicos que están en otras partes de la ley. Y ya yéndonos un poquito más específico, pero esto ya se lo voy a ir bien rápido porque ya varias de estas cosas se las he mencionado, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos que contiene, cuáles son estas normas comunes finalmente de gobierno universitario? Ustedes los conocen bien: Consejo Superior Universitario, el Rector y la Contraloría, y ahí está nuevamente la norma que yo les mencionaba, sin perjuicio de las demás autoridades que establezcan los estatutos. Entonces aquí claramente hay una delegación que hace la ley al estatuto de hacer otras cosas, por tanto es una contradicción decir que solo podemos incorporar lo que está en la ley si la propia ley nos da facultades para hacer para regular, digamos, otras materias. Habla de las unidades académicas, habla de las autoridades, entonces hay espacios, digamos, dados por la propia ley. Aquí, bueno, la idea era hacer alguna comparación, pero en realidad no me voy a detener en esto, entre la conformación del Consejo, ustedes lo pueden ver después en detalle. Básicamente aquí es recalcar la lógica de triestamentalidad, la lógica de participación en las instancias superiores, en este caso el Consejo Superior versus la actual Junta Directiva, que está conformada exclusivamente por académicos y representantes del Presidente de la República, en la mayoría de los estatutos de las universidades, los estatutos vigentes, versus, ¿verdad?, una participación de miembros de la universidad que están establecidos explícitamente, digamos, en la ley. Los estatutos, yo les mencionaba además que la ley le delega al estatuto materias específicas, o sea, les dice, a ver, el Consejo Superior tiene tales reglas, pero además no saltarse, digamos, cuando ustedes hacen el análisis de cómo se regulan las distintas materias, justamente todos esos mandatos que la ley le da al estatuto, y son bastante obvios. Por ejemplo, el tema cómo se nombran los miembros del Consejo, los miembros del Consejo Superior, ¿verdad?, que provienen de la comunidad, las causales de cesación en el cargo, otras funciones que se le pueden asignar al Consejo Superior. La ley le define algunas funciones, pero
también establece que el Consejo puede tener otras funciones establecidas en el propio estatuto. Aquí lo mismo con el Consejo Universitario, la situación actual versus la norma legal. Aquí lo más importante es justamente la diferencia entre el rol que tiene este Consejo. En el actual estatuto, en general, actúan como órganos consultivos, es decir, algunos han ido tomando de verdad más facultades y se les ha ido dando, como yo decía al principio, un poco en la práctica, pero en su regulación específica son más bien órganos consultivos, versus el rol que van a tener actualmente el Consejo Universitario, que es un rol muy importante, ¿verdad? Porque es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, o sea, primero tiene ese rol de representatividad, pero además está encargado de ejercer funciones resolutivas, que son en el fondo tomar decisiones, tiene funciones no solamente asesoras, sino que de resolver en asuntos académicos e institucionales de la universidad. Y se establece en la propia ley un listado, digamos, de temas en los cuales se toman estas resoluciones, pero además otra cosa importante es que se faculta al estatuto, precisamente, de definir cuáles son estos ámbitos académicos o institucionales en los cuales el Consejo Universitario va a tener atribuciones. Entonces, ahí hay un espacio muy amplio, digamos, de participación de la comunidad en el sentido de establecer cuáles son los temas que tienen que ser resueltos por el Consejo Universitario, que ya no pueden quedar al margen de la participación de la comunidad, porque la comunidad representada en el Consejo es quien va a decidir, por ejemplo, en materias de reglamentos, de nuevas carreras, de, no sé, infinidad de cosas, porque son tanto académicas como institucionales, incluido el tema ahí de plantas, ¿verdad?, remuneraciones y otras materias asociadas a lo institucional. Entonces, ahí hay un espacio muy importante en términos de participación. Aquí nuevamente algunas de las cosas que el Consejo, que la ley le mandata al estatuto, y ahí están, por ejemplo, las materias. La primera, la más importante, aquellas materias que son de competencia del Consejo Universitario, ¿verdad? Bueno, algunas reglas de procedimiento para la elección de los representantes, etcétera. En términos del rector no hay mucha novedad, la verdad que son las atribuciones básicas. Quizás la mayor novedad de la ley es que deja establecido primero que no pueden ser reelectos por más de un periodo, es decir, solo puede tener una reelección, digamos, continua, por tanto vamos a tener tope, así como los parlamentarios, ¿verdad? Máximo 8 años cada rector, después podrá venir alguna a futuro, digamos, podrá presentarse nuevamente, pero como continuo solo serán máximo de 8 años. También se incorpora la competencia de los tribunales electorales para el caso de que existan algún tipo de discusión respecto a la validez de las elecciones. Y por último, también es importante que se incorporan causales de remoción. Eso, si bien siempre los estatutos han señalado que es una función de la Junta Directiva, no existía claridad de cuáles eran las causales para removerlo. Ahora existen causales genéricas en la ley, y precisamente la ley le delega al estatuto, que sea el estatuto el que precise esas causales. O sea, ¿qué se entiende por ejemplo, cuando la ley habla de que tiene que haber causales vinculadas a la acreditación, tiene que haber causales vinculadas a los resultados financieros? Bueno, ¿en qué caso cómo se cumple eso, digamos? El estatuto tiene que ser más preciso de lo que señala la ley respecto de qué se entiende por esas causales y cómo operan. Entonces, ahí también hay definiciones que el estatuto debe tomar respecto del tema del rector, lo mismo respecto a sus atribuciones específicas y otras funciones. También son delegaciones que la ley hace al estatuto y que son muy relevantes desde el punto de vista del funcionamiento de la institución. Por último, la Contraloría, que yo ya se los mencioné, que es un órgano de control, ¿verdad?, que tiene la importancia de ser un contrapeso para el trabajo de las autoridades unipersonales, especialmente el rector, y que tiene una mirada desde el punto de vista del cumplimiento legal, o sea, que se cumpla responsable de la legalidad de todos los actos administrativos de la autoridad. Ustedes saben, obviamente, las universidades públicas, como por ser públicas, digamos, tienen que funcionar siempre dentro del marco normativo de la ley, a diferencia de los privados que actúan, que tienen este típico adagio jurídico que probablemente ustedes conocen, que lo público solo podemos hacer aquello que está expresamente permitido, y los privados justamente que reflejan muy claramente cuáles son nuestros espacios de funcionamiento, y por eso es tan importante el control de legalidad, porque hay que asegurarse que lo que estamos haciendo está expresamente permitido por la norma. Y obviamente el segundo elemento es la auditoría de recursos, que es muy relevante de la perspectiva, ¿verdad?, del uso de los recursos públicos y que estos sean utilizados con eficiencia y eficacia.
Finalmente, en términos de contenido del estatuto, creo que también es importante destacar que dentro del mismo título segundo hay una norma que de repente se nos olvida, que no la tenemos tan considerada, que tiene que ver con el tema de calidad. Dentro de la institucionalidad que el estatuto debe contener, además de estos elementos que están asociados a la orgánica propiamente, hay una norma expresa que señala que toda la orgánica, en el fondo, que la responsabilidad respecto a los procesos de aseguramiento de calidad, también tiene que estar definido en el estatuto. Es decir, el estatuto debe contener, dice la ley, un órgano o unidad responsable y mecanismos que permitan coordinar los procesos internos de aseguramiento de calidad. Por tanto, se eleva, y eso es lo importante, a nivel estatutario, la responsabilidad o la estructura interna respecto al tema de aseguramiento de calidad. Esto tiene la ventaja, digamos, de tener justamente un ente que no va a ser poder reemplazado tan fácilmente como si fuese por reglamento, que va a tener que existir obligadamente al interior de la institución una entidad que es responsable de estas materias y que por tanto va a tener que tener una estructura propia, ¿verdad? Y que va a tener un funcionamiento independiente, digamos, de la autoridad de turno, sino que va a estar establecido de manera estable por los estatutos. La misma ley dice que los estatutos van a determinar la forma en que se implementa esto, ¿verdad? Y que después los reglamentos determinarán la organización interna para ejercer esta función, es decir, se define un órgano y después por reglamento se estructurará, digamos, en su detalle. Pero sí, la ley habla expresamente de órgano o unidad responsable, y eso es importante porque quiere decir que tiene que existir al interior de cada universidad estatal una entidad a cargo de los temas de aseguramiento de calidad. Finalmente, el procedimiento, ya esto ustedes lo conocen, ¿verdad? Hay que presentarle al presidente de la República en el plazo de 3 años desde que se dictó la ley. Esto vence ya el próximo año, en junio del 5 de junio del 2021 vence este plazo. Si no se presenta, ¿cuál es la sanción? Bueno, que regirán por el solo Ministerio de la Ley el Estatuto General, se ha denominado así, ¿verdad?, que dictó el Ministerio de Educación el año pasado, que lo que hace básicamente es traspasar todos los temas que están en la ley y todos los mandatos que la ley realiza, digamos, de definir cosas, los define de una manera muy simple, muy estándar. Hay un par de cositas ahí que nos han hecho ruido, digamos, pero en general son bastante simples, o sea, son estatutos que no tienen ningún reconocimiento, obviamente, de las particularidades de las universidades, porque no podrían hacerlo, porque es uno para todas. Entonces, evidentemente son como una cosa estándar que cumple mínimamente lo que establece la ley, pero que no tiene espacio para que cada universidad tenga su elemento propio. Entonces, de esa perspectiva, evidentemente no es el óptimo, digamos, que terminemos regulados por ese estatuto general. Me quiero detener, perdón, voy a tomar 5 minutitos, digamos, para un par de láminas que tienen que ver con la participación, porque como decía Cristian, creemos que un elemento importante destacar dentro de la lógica de la ley, cómo es reflejado el tema de la participación. Yo creo que eso es muy de interés de todas las comunidades, porque evidentemente la participación es un elemento que va más allá de simplemente participar en ciertas elecciones o en decisiones que son más bien de voto, ¿verdad? Sino que es más bien cómo se da esta participación de manera permanente. Entonces, por un lado tenemos aquí aquello que es más bien a nivel de principios, que tanto la Ley de Educación Superior como la Ley de Estatales establecen como principios que deben ser respetados por las instituciones de educación superior, el de la participación. La Ley de Universidades la Ley de Educación Superior lo define, porque tiene un artículo más largo, digamos, que define los principios, y habla de que las instituciones deben promover y respetar la participación de todos sus estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática, etc. Y la Ley de Universidades Estatales, si bien no define lo que es la participación, pero uno tiene que hacerse parte, digamos, de la definición anterior, porque obviamente nos aplica la Ley de Educación Superior, por tanto asumimos, digamos, que es la misma definición, pero sí tiene un elemento adicional que es muy importante, que señala que todos los principios que están establecidos en la Ley de Universidades Estatales deben ser respetados, fomentados y garantizados por la Universidad del Estado, o sea, claramente tienen un carácter imperativo y obligatorio. Habla deben ser respetados en el ejercicio de sus funciones y son vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades sin excepción, es decir, desde el rector, digamos, pasando por todos los órganos de las comunidades al interior de la universidad, tienen que respetar los principios que están establecidos en la ley, dentro de ellos está el de participación. Y como ustedes bien saben, el cumplimiento de todos estos principios también es parte de lo que le corresponde a la Superintendencia de Educación Superior vigilar, digamos, que todo esto se cumpla, porque es parte de la normativa.
Por tanto, existe incluso una vía, digamos, institucional para hacer cumplir estos principios, no solamente un tema declarativo, sino que la ley, al generar, digamos, la instancia de la superintendencia, también establece cómo esto uno lo puede hacer exigible, si es que considerara, digamos, en alguna situación concreta que no se está cumpliendo. Entonces, es importante entender que todo esto es parte de una estructura, digamos, más de sistema, y que estos principios no son meramente declarativos, sino que son efectivos, digamos, tienen que cumplirse efectivamente. Ahora, lo importante es que eso sea dentro de la normativa, evidentemente, y los espacios de participación estén bien claros. Entonces, por lo menos hasta ahora, ¿cuáles son esos espacios de participación? Bueno, un poco ya los vimos, en el Consejo Superior, en el Consejo Universitario y en la modificación de estatutos. Esos son los que la ley establece expresamente, ¿verdad? El Consejo Superior ya más o menos lo vimos, yo diría que simplemente recalcar que este órgano, dado que le corresponde definir la política general de desarrollo de la universidad, en el fondo lo que trata la participación de las comunidades en este órgano, precisamente tiene por objetivo que las comunidades universitarias participen en esta mirada de largo plazo, es decir, que no solamente estemos en el trabajo el día a día, ¿verdad?, en cuanto en los temas que son más coyunturales o que afectan a mi gremio o a mi entidad como más del estamento, digamos, mi estamento específico, ¿verdad?, sino que también existe una participación en la mirada de largo plazo respecto al desarrollo de la universidad y cómo ésta tiene que irse consolidando y mejorando en su calidad y cuáles son los ámbitos en que tiene que crecer, cuáles son las carreras que hay que abrir, en el fondo toda esta mirada más estratégica. En el caso del Consejo Universitario, es el órgano colegiado representativo, y está definido así en la ley, por tanto es el principal órgano, ¿verdad?, en que está representada la comunidad universitaria. Ya conversamos que obviamente tiene una importante función en términos del quehacer académico e institucional, con funciones resolutivas, y hay algunos ejemplos de la que está contemplado en la ley, respecto a la importancia que tiene, porque aprueba reglamentos, ¿verdad?, nombra a los miembros que participan en el Consejo Superior, elabora el plan de desarrollo institucional, que es una responsabilidad muy, muy grande, ¿verdad?, elabora las propuestas de modificación de estatuto, etc. Y por último, en la modificación de estatuto, efectivamente la ley, tanto en su concepto permanente, o sea, las normas permanentes y también las normas transitorias, incorporan la lógica de la participación en las modificaciones de estatuto. Hay que recordar que una vez que ya tengamos el nuevo estatuto, este también puede ser modificado a futuro, ¿verdad?, por estas normas permanentes. Entonces, la ley establece que es el Consejo Universitario el que tendrá la función de modificar los estatutos, o de proponer, digamos, una modificación de estatutos al presidente de la República, con una aprobación del Consejo Superior, y que esta propuesta debe ser realizada mediante un proceso público y participativo regulado de manera permanente, a futuro. Cualquier cambio que se quiera hacer en los estatutos debe ser con participación de la comunidad. Y en el caso específico del artículo 2º transitorio se incorporó esto porque esta norma permanente obviamente no opera con los actuales estatutos y por tanto esta norma permanente va a operar con los futuros estatutos, entonces había que incorporarlo además en el transitorio de forma tal que esté de la participación a través de los tópicos y participativos con los distintos estamentos. Sí, solo para terminar, precisar que esta participación no está regulada en la ley, o sea, es una frase general, ¿verdad?, público y participativo, por tanto también lo que el Ministerio, como ente que un poco orienta la forma en que esto se interpreta, ha señalado que esto le corresponde a las autoridades institucionales definir cómo esta participación se hace efectiva. Por tanto, cada autoridad establece los mecanismos que permiten hacer el cumplimiento de este proceso público y participativo. Y lo que nosotros hemos señalado también de un punto de vista más de asesoría jurídica es que esta participación tiene que estar regulada y documentada, porque va a haber que comprobarle, digamos, a las autoridades, ya sea ministerio o la Contraloría después, que efectivamente existió este espacio de participación y que existieron estas instancias en las cuales la comunidad y todos los estamentos, estudiantes, académicos, funcionarios, pudieron dar sus opiniones y participar en la construcción de estos nuevos estatutos. Entonces es muy importante que esto esté efectivamente regulado y documentado. Así que eso es lo que, bueno, hay aquí en parte de láminas sobre el estatuto general, que lo pueden ver después, que ya se los mencioné. Y simplemente señalar que, bueno, que es muy importante que la comunidad tenga mucha conciencia de la importancia de esta modificación de estatuto,
los estatutos, ahora es más fácil a veces explicarlo, como ya como país estamos más conscientes de lo que significa, por ejemplo, la Constitución, ¿verdad?, política de la República, como nos hemos ido como concientizando, ¿verdad?, de qué significa, cuál es la importancia, y es más fácil entonces hacer el símil con lo que es los estatutos a nivel de la universidad en relación a lo que es la Constitución a nivel del país, ¿verdad? Es nuestra norma más importante en términos de que establece un marco dentro de lo cual podemos actuar. No puede haber un reglamento que sea contrario al estatuto, así como no puede haber una ley que sea contraria a la Constitución. Y por eso es importante que el estatuto defina muy claramente cuáles van a ser esas normas mínimas. Pero asimismo, tampoco es posible que el estatuto considere todo. O sea, también es muy importante que el estatuto tenga una estabilidad en el tiempo y por tanto no va a poder contener normas que son muy de detalle, muy de reglamentación, porque esas deben estar en un nivel inferior en el sentido de que sean más fáciles de modificar, que sean más cambiantes en el tiempo, ¿verdad? Y que son los reglamentos, precisamente, que respetando estas normas mínimas nos permitan ajustar, modernizar, ¿verdad? Ir con los tiempos, ir cambiando lo necesario a través de reglamentos. Por tanto, hay muchas materias que no van a quedar en los estatutos, pero no significa que no existan, sino que deben ser posteriormente reguladas por reglamento. Entonces, normalmente el estatuto contiene mucha referencia a los reglamentos que posteriormente hay que dictar. Y lo más probable es que un segundo trabajo que tengan que hacer la comunidad es ajustar todo su reglamento a los nuevos estatutos, porque si hay cambios en las normas macro, ¿verdad?, en las normas que orientan todo, también probablemente a futuro puede haber cambios en los reglamentos. Entonces, esto no termina solo con los estatutos, sino que también avanza, digamos, hacia el reglamento. Lo último, simplemente recordarles que esta exigencia que establece la ley, o más bien esta sanción o consecuencia, diría yo, que establece la ley de que si no tenemos una propuesta de estatuto, nos va a aplicar el estatuto general, es importante tenerla muy presente porque eso significa que ninguna universidad puede decir yo me quedo con mi estatuto actual, porque el estatuto actual va a desaparecer sí o sí, en el sentido que o va a aplicar lo que ustedes definan o va a aplicar el estatuto general en combinación con el estatuto actual, porque el estatuto general no cubre todos los elementos, sino que solo aquellos que están en la ley, y por tanto se va a tener que hacer un híbrido entre el estatuto general y el estatuto vigente de la universidad, lo cual es, creo, la situación menos óptima posible, porque va a quedar una cosa bastante compleja de manejar y que probablemente no va a representar a las comunidades. Por tanto, creo que el llamado acá es hacer el máximo esfuerzo posible para contar con una propuesta propia, y eso a veces significa ceder en algunas cosas, porque no necesariamente todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en cuáles son los alcances, cuáles son las mejores normas, y por tanto a veces tenemos que ceder para poder contar finalmente con una propuesta propia y no caer en este estatuto general impuesto por el Ministerio de Educación. Así que es simplemente una llamada a participación, pero también con sentido de realidad, para que estas propuestas puedan tener éxito. Muchas gracias y perdonen las fallas de conexión, no sé si lograron escuchar bien todo porque ha estado un poquito mal el internet. Gracias a todos. Voy a dejar de compartir, ahí está. Stop. Bien. Muchas gracias a nuestra invitada, a la señora Alejandra Contreras. Ha sido ciertamente muy ilustrativo todo este encuentro. Y vamos a dar paso a un breve periodo de consultas. Llegaron bastantes consultas, pero en atención al tiempo, son las 17:51. Podemos dar unos 15 minutos para responder algunas preguntas. No tengo problemas de tiempo. Muy bien. Miren, nos consultan lo siguiente. ¿Quiénes conforman el Consejo Superior y cuáles son sus atribuciones, puesto que las juntas directivas de hoy pasan por las decisiones de los consejos académicos y de las autoridades elegidas democráticamente? ¿Es resolutivo? Esa es una de las consultas. Perfecto. Mira, yo creo que una de las grandes diferencias del Consejo Superior versus lo que son actualmente las juntas, justamente tiene una mirada más de rol estratégico y no de incidir en la gestión interna de la institución. Si uno mira las funciones que los estatutos establecen específicamente a la junta directiva actual, uno se encuentra ahí con funciones que son muy ejecutivas, muy, por ejemplo, de aprobar reglamentos, de aprobar las designaciones de algunos vicerrectores, de aprobar creación de carreras, por ejemplo, y por eso ustedes como consejo académico tienen que ir a la junta directiva, ¿verdad?, a poder aprobar, y justamente podría haber
conflicto superior establecido en la ley no tiene esas atribuciones tan ejecutivas, sino que está más en la lógica de una mirada a largo plazo. Por tanto, yo diría que lo más cercano al día a día tiene que ver con la aprobación de presupuesto, con el control presupuestario, pero no con decisiones en el ámbito académico. Entonces, salvo que el estatuto le quisiera entregar esas materias, digamos, si uno se queda solo por lo que está en la ley, el rol del Consejo Superior va a ser más de largo plazo y menos intervencionista, por decirlo de alguna forma, que lo que son las actuales juntas directivas. Y ese es precisamente el cambio más importante, digamos, de dejar colocada la decisión justamente de los temas académicos en los ámbitos académicos y en el Consejo Superior como ente, Consejo Académico como ente máximo, digamos, de decisión en materias específicas del quehacer universitario. Y en términos de la conformación son 3 representantes del presidente de la República, 4 representantes de la universidad, 2 académicos, un funcionario y un estudiante, un externo que es el egresado de la universidad y el rector. Esa es la conformación. Muy bien, muchas gracias. Otra consulta. En relación a la reelección de rectores, ¿se impide que los actuales rectores se presenten a una reelección en el contexto que se contará con un nuevo estatuto? Lo que señala la ley es que un rector se puede presentar solo por un nuevo periodo, o sea, puede tener como máximo 2 periodos consecutivos. Por eso yo mencionaba que en este caso van a ser 8 años, digamos, si es que un rector fuese reelecto. Sí podría volver después, digamos, o sea, tener entre medio alguna otra persona o 2 periodos, independiente de lo que fuese, o sea, no queda inhabilitado para toda la vida, digamos, pero como periodos consecutivos son solamente 2, a diferencia de la doctoral que no hay límite. Bien. Respecto de la Contraloría Universitaria, ¿es posible incorporar otras funciones distintas del control de legalidad y la auditoría de los recursos? En la medida que sean asociadas a ese, en el fondo como en la lógica de la función genérica que tiene, porque la ley define una función genérica, ¿verdad?, para la Contraloría, en la medida que quepan dentro de esa función genérica, yo diría que sí, o sea, funciones más específicas que describan un poco, pero siempre tienen que estar asociadas al control, en el fondo, no podría, no se me ocurre otra función, digamos, que no esté asociada tan claramente a esta lógica de Contraloría, digamos, pero en la medida que estén dentro de ese ámbito, sí se pueden especificar al menos, digamos, y hacerlo más detallado. Bien. En el caso de la Universidad del Biobío, es una universidad presente en 2 regiones, en Biobío y en Ñuble. ¿Cómo se debería plantear esa situación en los nuevos estatutos? No, le mencionaba que en el tema de la birregionalidad, efectivamente es un tema que no estaba previsto, ¿verdad?, en la ley, sin perjuicio que hay universidades que tienen sedes, digamos, en otras regiones, pero el caso de ustedes es más concreto porque en el fondo son 2 sedes muy grandes, o sea, son casi equivalentes una a la otra, digamos, no son sedes pequeñitas, entonces yo sé que la universidad tiene un concepto de birregionalidad, no es lo mismo tener una universidad, o sea, ser de una región y tener alguna sede pequeña en otra, como hay universidades que tienen sede en Santiago y qué sé yo. Entonces, de esa perspectiva, quizás la ley no lo previó tan claramente, porque habla que la institución debe definir una región, ¿verdad? O sea, más bien habla de un domicilio. La ley dice que el estatuto tiene que definir un domicilio, el domicilio más bien tiene que ver con los aspectos legales, ¿verdad? El tema de los tribunales y cosas muy específicas que van a determinar ese domicilio. Y tiene que definir una región un ámbito de cobertura o de alcance, digamos, que puede ser regional o puede ser nacional. Por tanto, yo creo que también uno puede entender que este ámbito de alcance perfectamente puede ser birregional. Entonces yo creo que no hay que confundir el domicilio, que es un tema muy jurídico, versus el ámbito de alcance de la universidad. Y el ámbito de alcance perfectamente puede ser birregional y eso expresarlo claramente en el estatuto. Entonces se cumple ambas exigencias, el ámbito de alcance y el domicilio, que lo tenemos que centrar más bien en una lógica más jurídica y no quedarnos pegados en eso, porque no es tan relevante como sí el ámbito de alcance. O sea, la Universidad de Chile tiene domicilio en Santiago, digamos, pero sabemos que su ámbito de alcance es más bien nacional. Entonces un poco lo mismo pasaría en este caso. Bien, otra consulta. Dice, los nuevos estatutos se transformarán en ley. La consulta es, ¿en la construcción de estos estatutos podemos establecer el derecho a voto para la elección del rector
del estamento administrativo? Bueno, ese es un tema que quedó zanjado en la ley, y la ley, como es específica, o sea, la ley contiene la normativa básica respecto, y el mandato que dice la ley es que el estatuto no puede ser contrario a la ley 21094, o sea, ya hay una restricción, digamos, al estatuto, dado que la ley expresamente señala que no puede haber contradicciones entre los estatutos y esta ley ya vigente. Efectivamente, aun cuando tienen el mismo rango legal, ya quedó eso cerrado justamente por esta prohibición de contradicciones que está establecida en esta ley que da origen al cambio estatutario. Por tanto, no se puede, por modificación del estatuto, incorporar la participación en la elección de rectores. Eso tendría que ser con un cambio de la ley 21094. Muy bien. Vamos a indicar que en caso que alguna de las consultas que han sido formuladas no se respondan en esta modalidad, sí están siendo registradas para ser respondidas a través de nuestro sitio web, del sitio web específico de Estatutos VB. De manera que si su consulta no es formulada acá en vivo, por decirlo, sí se va a considerar para responder en algún documento escrito que vamos a alojar con posterioridad en el sitio web de la universidad y específicamente en el sitio del proceso de reforma de estatutos de la Universidad del Biobío. Vamos a dar otro espacio para algunas consultas. Nos consultan por acá, ¿qué garantías de participación de los estamentos estudiantiles y administrativos nos da la ley? ¿Y qué herramientas tenemos para denunciar actos que impidan este derecho de participación triestamental? Bueno, como yo mencionaba en la última parte de la presentación, justamente la garantía expresa que establece la ley y que uno lo puede entender como un principio que queda reflejado después en las normativas propias, es que la participación de todos los estamentos está garantizada en los órganos colegiados de la universidad. Hay dos órganos colegiados que están regulados expresamente en la ley, ¿verdad? Como el Consejo Universitario y el Consejo Superior, pero uno debiese entender, digamos, que este principio tiene que ser replicado posteriormente en todo otro órgano colegiado que exista. Por tanto, si hay consejos de facultad, consejos de escuela, no sé, cualquier consejo de asesores, qué sé yo, todos ellos debiesen considerar la triestamentalidad dentro de su composición, porque justamente el principio que está detrás de esto es que los órganos colegiados deben ser triestamentales y recoger entonces la visión de toda la comunidad en las distintas decisiones. A diferencia de lo que son los órganos unipersonales, que bueno, obviamente al ser una persona es la decisión, digamos, de la autoridad, pero el término de participación, ese debe estar recogido en todo lo que es colegiado. Y en términos de participación, obviamente también existen los canales normales, digamos, de derecho a petición, derecho a reclamo, que esos son parte también de la lógica propia de los funcionarios públicos, ¿verdad?, que se pueden hacer presentes a las distintas autoridades. La idea también de la representatividad que tiene la participación, es decir, quienes forman parte de los consejos no participan ahí por su nombre y apellido, digamos, participan en representación de los estamentos que los nombran. Entonces, la participación también, aunque yo no sea parte como persona, digamos, ¿verdad?, de un determinado consejo, se entiende que estoy participando en la medida que estoy siendo representada por alguien de mi estamento y ha sido electa, digamos, esa persona. Tampoco van a ser designadas, sino que deben ser electas, y la ley lo que señala es que el estatuto tiene que definir cómo estas personas son elegidas, digamos, para llegar a formar parte de estos consejos. Entonces hay un tema de representatividad que es parte, digamos, de la lógica de participación. Bien. Otra consulta, ¿la reelección solo condiciona al rector o también a otras autoridades como decanos y directores de departamento? De acuerdo a la ley, está establecido para el rector. Lo que corresponda a las otras autoridades tiene que estar establecido ya sea en los estatutos o en los reglamentos. Eso queda, digamos, entregado a las normas internas de las instituciones. O sea, la ley no se hace cargo del resto de las autoridades, si uno justamente es parte de las decisiones que tiene que tomar la institución. Hay que, por ejemplo, una de las cosas interesantes de analizar, eso puede estar en los estatutos o puede quedar a reglamento, porque si entendemos que el reglamento también debe ser aprobado por el Consejo Superior, también es parte de las decisiones que van a ser tomadas por la comunidad en su conjunto, digamos, porque los reglamentos a futuro
los va a aprobar el Consejo Universitario, perdón, no superior, Consejo Universitario. Por tanto, toda definición reglamentaria también va a pasar por la triestamentalidad o por la participación de las comunidades. Bien. Una consulta acá. ¿Cómo se vinculan en los nuevos estatutos las personas que han sido contratadas en algunas universidades bajo el Código del Trabajo, que tienen derechos laborales legales que no están incluidos en el estatuto administrativo? Bueno, eso la verdad que no es un tema que esté considerado en el estatuto, digamos, ni en la ley de universidad estatal, en el sentido que tiene más que ver con las normas laborales, ¿verdad? Y la forma de relación, y tiene que ver más con las normas generales aplicables a las universidades. A mí, en la medida que las normas generales del derecho permiten que existan este tipo de contrataciones, el estatuto no puede interferir mucho en esa materia. Yo diría que las reglas generales acá, que es importante considerar, es que la ley sí dejó muy claro que todo el estamento funcionario está sujeto a estatuto administrativo, y eso la ley es explícita en señalarlo, y que el estamento académico está sujeto a los estatutos propios o reglamentaciones propias que defina cada universidad respecto de cómo se desarrolla el estamento académico. Y eso no tiene que ver solo con la contratación, sino que se justifica básicamente porque los procesos de evaluación y de jerarquización de los académicos no tienen nada que ver con lo que está establecido en el estatuto administrativo, que está pensado mucho más en una lógica funcionaria. Entonces, eso es lo que justifica que los académicos tengan sus normativas propias distintas al resto de los funcionarios, y dentro de ello podría haber espacios para la contratación de modalidades distintas a la del mundo público. Pero en el caso de los funcionarios, debería estar sujetos exclusivamente a estatuto administrativo, y eso es lo que establece la ley. Parece que hay una pequeña confusión aquí. Alguien consulta o creyó entender que usted indicó que la propuesta de estatutos debía estar lista en marzo del próximo año. Perfecto, sí. Sí, No, ya sé por qué se produce eso. Lo que pasa es que nosotros como consorcio le solicitamos al Ministerio de Educación la ampliación del plazo. Ya hubo una petición formal para que se ampliara este plazo en un año, es decir, que la propuesta pudiese ser presentada en junio del 2022. Y recibimos por parte del Ministerio una respuesta bien extraña, en el sentido que nos dicen algo que ya sabíamos, que era: esto tiene que hacerse por ley. Entonces nosotros sí sabemos que tiene que ser por ley, por eso se lo estamos pidiendo. Y además nos dicen, mientras no se haga por ley, sigue vigente, digamos, el plazo del 2021. Y para efectos de poder ordenarnos administrativamente, queremos, como Ministerio de Educación, que las universidades se anticipen y lo presenten en marzo, porque eso nos da tiempo para hacer todos los trámites administrativos que como ministerio, digamos, tenemos que hacer para poder darle curso a estas propuestas. Entonces, sucede la contradicción, digamos, que en una petición en la cual estábamos pidiendo ampliación de plazo, terminamos con un plazo más restringido, porque lo establece en marzo, digamos, para efectos de la presentación. Sin embargo, eso es un trámite, es un plazo administrativo que no se puede imponer al plazo de la ley. Por tanto, si cualquier universidad no lo presenta en marzo y llega en junio, o sea, en mayo, digamos, previo al 5 de junio, el ministerio no puede rechazar esas presentaciones. Entonces, más bien ese plazo de marzo está puesto para un ordenamiento administrativo por parte del ministerio. Bueno, nosotros interpretamos que no es un plazo que se anteponga o se imponga, digamos, al plazo de la ley. Por tanto, no podrían ellos rechazar una presentación hecha posterior a marzo. Pero sí, efectivamente, se produce ahí una situación muy rara respecto a esta norma administrativa que se nos trata de imponer. Ahora, el tema de ampliar el plazo no es algo que hayamos desechado, digamos, por el contrario, estamos viendo qué otras alternativas, si es que a ver, yo no quiero decir que el ministerio se haya negado, porque la verdad que la respuesta no fue un no, sino que hay que verlo porque es una modificación legal. Entonces, tenemos abierto, digamos, ese camino con el ministerio, pero creemos que también tenemos que abrirlo con los parlamentarios, porque afortunadamente este tema no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por tanto, creemos que podemos, por último, si no lo hacemos con el gobierno, podemos hacerlo quizá a través de parlamentarios, que por ejemplo en la misma ley de presupuesto puedan ahí incorporar alguna normita y que nos permita tener esta extensión de plazo. Pero mientras no esté eso definido, hay que seguir pensando en junio del próximo año. Bien. Consultan también si existe algún protocolo sugerido de participación y sanción de los nuevos estatutos en actividades efectuadas de manera no presencial en la validación de los 3 estamentos de las comunidades universitarias, considerando la situación actual debido a la pandemia. Básicamente,
Sí. Sí. A ver, no existe un protocolo, y de hecho al revés, parte de los argumentos que le hemos dado al Ministerio de Educación precisamente para solicitar esta ampliación de plazo es que la actual pandemia, digamos, no nos favorece justamente al trabajo de participación que se ha hecho, o sea, que se establece en la ley y que se promueve en la ley, porque evidentemente, si bien es verdad, podemos reunirnos, hay una gran presencia de personas acá, etcétera, todos sabemos que igual se dificulta, ¿verdad?, el trabajo al momento de tener que hacerlo en forma virtual, y no solamente el trabajo de reuniones, que eso a lo mejor es lo más fácil, pero también aquí ustedes mismos tienen dentro de su estructura considerado un plebiscito finalmente, ¿verdad?, para la aprobación, y eso requiere una presencialidad y por tanto, y requiere etapas previas, digamos, para llegar a ello, ¿verdad?, en términos de la comisión que va a redactar, después de socializar las propuestas, etcétera. Entonces, no existe, digamos, cada institución lo está haciendo de la mejor manera posible, pero precisamente es parte de lo que hemos argumentado, de lo que vamos a seguir argumentando para señalar que se requiere un plazo adicional para poder dar realmente curso a esa participación. Bien, hay una consulta, no sé si ya estamos en el tiempo, una consulta dice, pertenezco a la Comisión de Estatutos de mi universidad. Pregunto, usted habla de una ley delegatoria. ¿Por qué aún no se sabe nada del contenido de esta ley? Estamos trabajando con cierta incertidumbre. Lo digo porque nosotros trabajamos nuestra propuesta en la lógica de la creación de nuevos estatutos, no de modificación de los actuales. Y eso consideran otras estructuras y formas de gobernanza. Es una consulta que se nos hace buen llegar. punto. Mira, sí, la ley delegatoria efectivamente es una ley que no puede tramitarse con mucha anticipación porque esa delegación tiene un plazo máximo de 1 año. Es decir, el Congreso, una vez que le delega al Ejecutivo una determinada materia, en este caso la dictación de los DFL, esa delegación dura solo 1 año. Por tanto, es una ley que debe dictarse. Lo más probable que se empiece a tramitar cuando las universidades presenten sus propuestas, de forma tal de que tenga el Ejecutivo 1 año y un poco más para poder tener esa ley tramitada y después poder hacer efectivamente el trabajo, digamos, de dictar los DFL. Entonces, yo tengo la impresión de que no, hasta ahora, digamos, todavía estamos muy centrados en el trabajo propiamente de las propuestas, y ni nosotros como universidades ni el ministerio hemos empezado a discutir y analizar el contenido de este DFL, de esta ley delegatoria. Pero por las razones que yo les señalaba, es que se transforma en bastante importante. Entonces yo creo que poco tiempo más vamos a tener que abordar esa conversación, esa materia, porque quizás también mencionarles que esta duda que tiene el Ministerio respecto al alcance de la modificación de estatutos es algo que nos enteramos también muy recientemente. Nosotros siempre habíamos asumido que la interpretación jurídica era bastante clara, que una cosa es un mandato que da la ley y otra cosa es una posibilidad que el derecho, como regla general, de verdad, le da a las universidades de modificar sus estatutos actuales y por tanto incorporar todas las otras materias, que había dos espacios, digamos, distintos, pero que se complementan. Que el Ministerio interprete que solamente se puede trabajar en la lógica del mandato es algo que acabamos de enterarnos hace muy poco y por tanto abre esta necesidad de conversar más detalladamente cuál va a ser este alcance para la modificación de estatuto. Bien. Vamos con una última pregunta, quizá ya por la extensión. Dice, ¿los integrantes del Consejo Superior, actual Junta Directiva, tienen relación de jerarquía con el resto de los funcionarios de la institución? Se lo plantea como consulta. ¿Se les puede aplicar el artículo 85 del Estatuto Administrativo? Esa es una duda. No, en mi opinión no tienen funciones de jerarquía por sobre los demás funcionarios de la institución, porque la verdad es que ellos digamos, forman parte de una entidad que tiene funciones específicas, digamos, y respecto de esas funciones específicas, por supuesto que tienen todo la autonomía y todo el poder posible, ¿verdad? Digamos, la posibilidad de ejercer esas funciones. Y claro, si dentro de esas funciones, por ejemplo, se establece que ellos pueden supervisar o fiscalizar el trabajo que realiza el rector o que podrán desempeñar, digamos, esa función, lo que no significa
que tengan funciones jerárquicas por encima de algún otro funcionario, digamos. O sea, ellos solo pueden desempeñar las funciones que establece el estatuto, evidentemente desde una perspectiva más honorífica, más de respeto, ¿verdad? Existe una cierta estructura en las universidades que se considera que las personas tienen un rol importante que cumplir y en ese sentido se les da un carácter más bien formal, de ciertas formalidades, pero no tienen en la práctica, si estoy pensando más bien en un académico o en un funcionario, no tienen ninguna función jerárquica respecto al resto de las personas que están en su mismo estamento. Muy bien. Muchas gracias por todas las consultas que se han hecho y también por la disposición. Sí, lástima no alcanzar a conversarlas todas. Sí, pero por temas, si las vamos agrupando, a ver, hay una sobre inclusión que estaba pendiente, que también es una materia muy sensible. Dice, se admite por derecho a la educación en forma inclusiva, pero se considera una educación universal dentro de un concepto de inclusión una vez que la persona ingresa a la universidad. Se hace varias consultas. Aquí dice, ¿cómo se puede demostrar una formación valórica o plantearse como objetivo lograrla? Y cuando se habla de inclusivo, ¿se refiere a alumnos en situación de discapacidad? Es una consulta, son varias reflexiones que realiza la misma persona. Mira, ahí sí, quizás una reflexión más genérico, efectivamente la ley considera el tema de la inclusión pensada en la discapacidad, o sea, cuando se habla de inclusión, ya no está necesariamente asociado a la equidad, digamos que más bien asociado a lo socioeconómico, ¿verdad? Y la inclusión está asociado a los temas de discapacidad. Yo creo que ahí, como en general, como universidades estatales, incluso como sistema de educación superior, todavía tenemos un debe bastante grande, o sea, tenemos que avanzar en ese sentido con estas materias de inclusión. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hay normas legales en nuestro país que exigen que tengamos accesibilidad, ¿verdad?, universal para todas las personas que quieran, que tengan, digamos, que cumplan los requisitos, etcétera, y que ingresen, poder prestar los soportes necesarios, pero todos esos temas obviamente han ido incrementándose en el último tiempo, tienen costos elevados y por tanto todavía tenemos harto trabajo por hacer. Pero en términos de legislación, sí se incluye el tema de la inclusividad universal, de formalidades de inclusión, sí podrían, por ejemplo, reclamar respecto de los accesos, digamos, o de los ajustes que hacen las universidades para permitirles esa accesibilidad. Entonces también es un tema que hay que tener en cuenta a futuro, digamos, porque va a ser más exigente cada vez el tema de inclusión. Sí, muy bien. Bueno, estamos llegando ya al término de este webinar. Les reiteramos que las preguntas que no han sido respondidas en este momento sí están registradas. Hay un equipo, hay profesionales que están registrando las consultas y las responderemos por escrito en un documento que se alojará en el sitio web de nuestra universidad y específicamente en el del proceso de reforma estatutaria. Es www.vb.cl. A ver, hay un espacio respecto de los académicos honorarios. A ver, podemos hacer aquí un último. Dice, ¿existen algunas experiencias en comunidades universitarias en donde se establezca a los trabajadores honorarios como un cuarto estamento de la comunidad? Por lo menos que yo conozca en Chile, no. En general, los académicos honorarios... A ver, yo creo que ahí es bien importante dos cosas. Una, que la ley, a partir del tema de elección de rectores, ¿verdad?, que hay una gran discusión de quiénes pueden participar en la elección de rectores, establece una, diría yo, ampliación en términos de ese concepto y considera que pueden participar en la elección de rectores, ¿verdad?, todas aquellas personas que desempeñan de forma regular y permanente, si no me equivoco, las actividades académicas. Entonces, un desafío, por ejemplo, para los estatutos es definir el concepto académico. O sea, es algo que está en los actuales estatutos y que perfectamente podría cambiarse, digamos, y ampliarse o dejarlo tal como está actualmente. Y bueno, es parte de la discusión que es necesario hacer respecto dentro del actual estatuto o dentro de los nuevos estatutos, el concepto de académico, uno de los elementos que podría considerarse. Entonces, si bien la ley
no avanzó en esa materia, digamos, no define lo que es un académico, y eso está entregado justamente a los estatutos. Hay un pequeño avance ahí en el concepto de por lo menos la participación en la elección de rectores, digamos, que no lo establece, no lo vincula a las jerarquías, por ejemplo, no lo vincula a estos otros elementos que son más específicos del estamento regular de académico. Con esto no estoy diciendo que se hayan transformado automáticamente todos en el mismo estamento. Creo que hay un espacio, digamos, para discutir sobre esta materia que todavía no está zanjada, ¿sí? Pero no quedó afortunadamente la ley, desafortunadamente, digamos, no lo cierra. Muy bien. Bueno, reiteramos que también nos consultan si el PPT puede quedar disponible, señora Alejandra. Sí, por supuesto, ¿Sí? ningún problema. Bueno, entonces el Sí. PPT, la presentación va a quedar disponible junto a la nota que se va a publicar en el sitio web, y la nota va también a considerar esta conferencia completa, ¿cierto? Editada ahí, sin el bache que tuvimos en algún momento, pero que va a quedar como un insumo muy importante, muy relevante para poder volver a analizarla, a verla con mayor detención, si se quiere. De manera que esos insumos van a ser aportados por la universidad a través de nuestro sitio web. Y de este modo queremos agradecer a la abogada Alejandra Contreras Altman, quien accedió a la invitación formulada por la Universidad del Biobío y nos ha aportado una gran orientación sobre la Ley 21.094, sobre la interpretación jurídica y la reforma de estatutos en las universidades del Estado de Chile. También queremos agradecer a cada uno y a cada una de ustedes, quienes han hecho un alto en sus actividades y se han conectado para compartir entre las diversas comunidades universitarias que hoy nos congregamos. No solo de la Universidad del Biobío, vimos comunidades universitarias de Arica a Magallanes, de la Universidad de La Serena, de la UFRO, de distintos puntos nos estuvieron consultando, enviando saludos y agradeciendo también este espacio. Y de este modo, concluimos este webinar. Recordamos que la conferencia será compartida a través de nuestro sitio web institucional y será hasta una próxima oportunidad, porque también tenemos coordinados otros encuentros que nos permitan aportar insumos a este proceso en el que todas y todas debemos participar. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, un gusto haber participado y gracias a toda la participación de tanta gente de todas las universidades estatales. Un gusto verlos a todos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes.